Habíamos dicho entonces el miércoles, al hablar del ensayo de penetración estándar, que pues en función de la manera como el ensayo se ejecuta, ¿cómo así? O sea, que yo aplico una energía en la superficie, digamos una energía o una masa, no, una energía más o menos conocida, la aplico en la superficie, pero realmente es con el objetivo de que esta misma se transmita hacia el muestreador, hacia la cuchara o el tubo partido. Es que en función de los diferentes equipos y de una cantidad de parámetros asociados pues al ensayo, como lo que vemos acá, esa eficiencia energética es variable, es bastante variable. Y que esa eficiencia energética, además pues de presentar todos esos factores de variación, digamos que hay algunos en los cuales se ve reflejado de forma más significativa, como por ejemplo el tema del martillo. Y que con relación al tema del martillo, eh, pues casi que se ha ido constituyendo o hay una noción acerca de una eficiencia energética representativa en función pues del tipo de equipo o es en función de cada país. Es que para poder tener como un valor que sea comparable, que permita pues que los datos, a tratar de avanzar en la normalización del ensayo, en la estandarización, la ASTM propone o propuso más bien, porque no es una propuesta actual, sino que ya hace parte de la norma de ensayo, que el valor que se reporte corresponda o esté relacionado con una eficiencia energética del 100%, del 60%, disculpe. Que no tiene mucho sentido darle un 100% porque finalmente es inherente a todo este procedimiento que existan pérdidas, ¿sí? Y que en el caso por lo menos de la norma, ese 60% pues nosotros lo utilizamos como patrón de referencia, que en la práctica colombiana normalmente se utiliza la eficiencia del 45%, digamos como un criterio aproximadamente normal. Y además por otra razón, porque también existen unos sistemas de SPT de menor carga. Entonces, al tener una menor carga, pues se entrega una menor energía. Entonces, ha ayudado a reproducir un poquito ese modelo de 45%, pues que en general es digamos, un sistema muy poco eficiente en términos energéticos. ¿Sí? Pero que no solamente eso depende pues del martillo, sino de algunos factores asociados al muestreador, de la perforación que se haga. Recuerden que si ustedes revisan las primeras normas, digamos, del INVIAS, del capítulo 1, las normas de los artículos 101, 102, es decir, ellos se refieren principalmente a los procesos de investigación de campo, a los procesos de muestreo, a los procesos de transporte y conservación de muestras, y también están allí establecidos los principales tipos de muestras de roca. Las muestras de roca normalmente están definidas por el tipo de tubería que se utiliza o los diámetros de muestrador que se utiliza. Y los muestradores son más o menos no recuerdo exactamente en ese momento, por ejemplo, los valores, eso los tengo en esta presentación, no hay problema, pero te sean, por ejemplo, muestreadores o diámetros NX, NQ, que son diámetros específicos, pues sobre todo derivados eh, de, las- de los procedimientos o de las técnicas de exploración de petróleo y gas, ¿sí? O sea, son valores estándar y por tal razón, eh, algunos de ellos pues son mayores en función, pues, o sea, no es que en la exploración de suelos nunca se verá que ustedes, por ejemplo, tengan una perforación de 4 pulgadas y tengan una muestra de 4 pulgadas. Eso es ilógico, porque se comprende, se entiende que primero, pues el proceso de exploración implica una destrucción de las paredes laterales, pues por la poca o ninguna rigidez que se le ofrece a los equipos. O sea, si uno a veces tiene ese problema con un taladro, que uno tiene un control completo, además que pues, estamos hablando de longitudes inferiores a 10 centímetros, en el cual yo voy y a veces aún con todo eso, los huecos quedan un poco más grandes. En este caso es mucho más complicado. Adicional a ello, porque tengamos presente que en el caso puntual del SPT, eh, uno de esos procesos de pérdida de energía es una atenuación que se genera en los sistemas de extensión y en esas extensiones lo vamos a ver muchas veces por una vibración
una vibración de alta frecuencia o de frecuencia media que se dé dentro del hueco. Entonces vamos a tener esa vibración y si la pared es muy estrecha, pues vamos a tener un golpe constante, lo que va a significar una transferencia energética que no es útil. Por eso en ese caso específico, miren algo interesante, y es que de todos estos, este es el único factor que, contrario a disminuir la eficiencia o la energía del procedimiento, la incrementa. Eh, esta pues es una tabla que está, este libro, como les digo, ustedes lo tienen, pues ah, para que igual tengan presente que además en ellos hay otra información pues que también puede resultar interesante si ustedes así deciden consultarla. Digamos que lo primero que podemos decir con un ensayo de penetración estándar es que a mayor número de golpes, pues lo que tenemos es un medio más rígido, ¿sí? Sí, puede parecer una relación medio tonta, pues porque es evidente, pero es la realidad. Y digamos que antes existieran las correlaciones hacia los parámetros de resistencia al corte u otros valores, el ensayo de penetración estándar, y de hecho todavía existe, se medía era únicamente a través de valores de resistencia a la penetración. ¿Sí? Y existen, como veremos más adelante, métodos para el cálculo de la capacidad de carga, tanto en cimentaciones superficiales como profundas, que toman directamente el parámetro n y lo ingresan a sus modelos, no el parámetro fino u otro parámetro. Y pues bueno, eso pues son métodos, digamos que son principalmente de naturaleza empírica. En el caso del ensayo de penetración estándar, y eso también hace parte del análisis crítico, este es un ensayo que ha surgido o surgió para la evaluación principalmente de suelos arenosos, ¿sí? De arenas. Ah, ¿que por qué arenas? Pues recuerden que buena parte de esos procedimientos han sido desarrollados y fueron desarrollados en los Estados Unidos para suelos sedimentarios, muchos de ellos de naturaleza marina. eh, y en ese caso, pues muchas veces contamos con aquellas secuencias de arena, arcilla, arcilla. ¿Sí? Sin embargo, en la medida que ese ha sido un procedimiento que ha dado unos resultados importantes, mm, se ha tratado de ampliar hacia otras cosas. Esa es una crítica porque en algunos casos se ha tratado de llevar el ensayo a representar cosas en las cuales resulta muy complicado. Les decía la clase pasada que en el caso de los suelos arcillosos, ya veremos que se ha tratado de determinar o de definir de forma correlativa la resistencia al corte en condiciones no drenadas, pero muchas veces hablando de esto. Y si ustedes se dieron cuenta, sobre todo en el último de los tres videos, que era, a pesar de ser el más infortunado, era que permitía apreciar de mejor manera el esfuerzo o la violencia del ensayo, que coger un material muy blando y ensayarlo con un ensayo, pues valga la redundancia, mediante un procedimiento o mediante un ensayo de esta naturaleza, muchas veces termina ocultando o enmascarando información. ¿Sí? Y que por otro lado, eh, en el ensayo de penetración de estándar, por ejemplo, valores como estos que vemos acá, sobre todo esto, son valores básicamente teóricos. Les decía que uno, por ejemplo, en el ensayo de penetración estándar, uno por ahí después de los 30 golpes o 40 golpes, suspende el ensayo, por una razón muy simple, y es que el muestreador, pues si no está bajando, difícil será que lo haga. Y si yo me quedo dándole golpes al muestreador de forma indefinida, pues lo voy a dañar. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que reportan eh, los operadores es un rechazo y reportan un número de golpes. Ese valor de 200, ese valor de 60, se reportan sobre todo como un parámetro, ¿cómo llamaré? Como un parámetro, porque como finalmente estos valores servirán para cálculo, entonces se utilizan valores altos para que así mismo produzca resultados o produzca parámetros mecánicos elevados. Pero en muchos campos, lo que se ha hecho es que cuando el ensayo de penetración estándar ofrezca un resultado de rechazo, eh, el- la perforación para, cosa que se ha insistido que no puede ser así, porque el rechazo en términos del SPT es un campo bastante amplio y por consiguiente bastante difuso. Bueno, vamos entonces. Este ensayo ha pasado por un... A ver, yo creo que les he hablado en varias oportunidades a ustedes
es que muchos ensayos se hacen inicialmente de una forma empírica, como este. Yo saco un ensayo, me dio 5 golpes, 5 golpes no es nada, pero si el siguiente me da 10, pues si 10 es mayor a 5, el siguiente me da 2. O sea, yo voy construyendo una base de conocimiento a partir de esa experiencia. Lo que se trata de hacer ahora también con los ensayos de laboratorio es que los mismos sean, ya atiendan a los ensayos de campo, pero traten de determinar parámetros físicos directamente para que los mismos pues, puedan ser comparables sin, sin el uso de elementos empíricos, por ejemplo, con procesos, con valores determinados de laboratorio. Entonces, lo primero que se hace en el caso de suelos granulares es que el valor de SPT debe ser corregido por el esfuerzo geostático vertical que se le está aplicando al material. Es lo que dice la teoría, que ese valor va a aumentar con la profundidad. Entonces me diría, bueno, si ese valor va a aumentar por la profundidad, ¿por qué tenemos que corregirlo? Pues básicamente porque cuando yo remueva ese material para hacer la cimentación, ese aporte por esfuerzo geostático va a desaparecer. Entonces yo necesito trabajar con un SPT que considere una presión específica o una presión de referencia. ¿Sí? Digamos que se considera aproximadamente una presión de referencia, que es la que tenemos aquí, es ese valor N1 entre paréntesis 60, o muchas veces simplemente se llama N1, esa presión vertical efectiva o geostática, acuérdense, va a corresponder a un valor de 100 kilopascales, aunque hay diferentes puntos de vista acerca de ella. El factor de corrección es lo que conocemos como C sub n, y el N60 es el valor de campo. ¿Sí? Mm, La pregunta es, ¿cuál valor de C sub n vamos a utilizar? Pues ahí existen diferentes procedimientos o diferentes valores. Y aquí me están estorbando unas cosas. Este, este web deja como una información harta ahí. Aquí diferentes autores proponen valores, proponen ecuaciones que puedan resultar pues útiles para nuestro procedimiento, ¿sí? Y ustedes encontrar, esto es algo que aprovecho el momento para decirles lo siguiente. Si ustedes revisan en la carpeta de Schoology, muchachos, he creado o he subido un documento que son correlaciones para parámetros. Ese no es un documento mío. De hecho, la persona, o sea, el amigo que me lo cedió, que fue un antiguo profesor de la Universidad Católica de Colombia, el ingeniero Mario Castañeda, él tampoco es de él, el hombre pues, se puso a sacar valorcitos o ecuaciones o abacos de libros, sino que pues al verlo, yo le dije que si lo podía utilizar, porque pues para no, pues ya que está el documento para aprovecharlo un poquito, y como el hombre pues me lo autorizó, entonces le cambié un poquito el encabezado, pero pues ahí está por supuesto citado el nombre, pues, que fue la persona que hizo todo el camello. Vale la pena que lo tengan, porque es un documento que recoge información útil, por ejemplo, a la hora de hacer cálculos para un parcial, para un trabajo, o sencillamente para cuando ustedes de pronto ya se hayan graduado y necesiten sacar información. Por supuesto que lo que está en él no es la única información que existe, hay mucha información. Si solamente miren, tenemos acá 8 versiones del parámetro C sub n, imagínense de ahí en adelante todo lo que podemos tener. Si ustedes se dan cuenta, ese valor de C sub n, en casi todos los casos, o en todos los casos, es similar en términos de su concepción de la ecuación. Varían un poquito, pero lo que busca entregarnos esto es un parámetro que nos ayude pues a tener un valor, digamos, de cierta manera comparable. ¿Sí? Bueno, les decía que por acá hay un valor, ahorita miramos, adicional a eso, en la carpeta, esperen, yo voy a abrir un momentito, una carpeta y ya les comparto la pantalla, por esa parte para que sepan de qué estoy hablando. Pues, permítame un momento, sé que no están viendo nada en este momento. Mm, Aquí les voy a compartir esta parte del navegador de mi computador. Aquí tenemos algo de documentos útiles. Y acá está, documentos sobre correlaciones, lo que está acá. Acá hay un artículo que ya todos tienen, pues, por lo menos tienen acceso, no sé si lo hayan descargado, que es del ingeniero Álvaro González, que es un profesor de la Universidad Nacional de Colombia. ¿Sí? El hombre, espera, aquí está abierto.
El hombre, aquí lo que presentó hace unos 22 años es un método para poder, digamos, darle un tratamiento u organizar la información de los ensayos de penetración estándar para aportar, por ejemplo, parámetros de resistencia al corte. ¿Sí? Ahora, no quiere decir que este método reemplace las ecuaciones que vamos a ver a continuación, sino que es un método que nos permite tratar los datos. Y vale o sea, vamos igual aquí. Yo creo que sí, alcanzamos a hacer unos ejemplos. Vamos a tratar de utilizarlo y pues cuando ustedes lo necesiten, pues las sugerencias que también lo utilizan, por lo menos ya lo tienen. Y el ingeniero aquí también ya hace una serie de recomendaciones en términos de las ecuaciones pues, que se pueden utilizar o que vale la pena utilizar. ¿Sí? Entonces aquí el hombre creo que en el caso de esta ecuación de C sub n se decide únicamente por la ecuación propuesta por el profesor Skempton, que está, no se puedo rayar, sí que podía, que es esta de acá. ¿Sí? Aunque como les digo, no es la única. Normalmente, muchachos, y eso quiero que lo tengan muy presente, cuando yo hago un cálculo de parámetros a partir de un ensayo de campo, pues una correlación, en fin, yo hago, o sea, calculo el parámetro varias veces. Primero, porque en el caso de que yo tenga el parámetro de laboratorio, yo voy a tener la posibilidad de chequear cuál de los parámetros calculados se asemeja más al de laboratorio, considerando este último, el de laboratorio, como el parámetro de referencia, es lo que normalmente se hace. O a veces, algunas personas lo que hacen es reunir varios y hacer un pequeño tratamiento estadístico, en fin, o por lo menos tener un intervalo de variación, conocerlo. Aquí tenemos cómo varía ese parámetro C sub n, ¿sí? O sea, la idea es que cuando llegamos al valor de 100, ese es nuestro valor de referencia, ¿sí? Y cuando estamos, por ejemplo, a profundidades menores, ¿qué es lo que va a hacer él? Va a coger el valor. Recuerden que, miren acá, tenemos que C sub n multiplica n 60. O sea, si estamos por debajo de 100 kPa, él lo que va a hacer es que ese n lo va a subir. Y si estamos por valores superiores o mayores de 100 kPa, él lo que va a hacer es que n disminuya. Entonces aquí lo vemos. Aquí hay diferentes propuestas. La ventaja, y eso me parece bastante interesante, es que, si ustedes se dan cuenta, los valores no bajan mucho, no varían mucho los valores de C sub n. Claro, el valor de C sub n no varía mucho. ¿El inconveniente cuál es? Cuando yo voy a evaluar esto, el intervalo de variación hay que verlo en vertical, bueno, más o menos. Entonces, pues, digamos que realmente la franja de variación am, puede darnos una diferencia significativa. Pero entonces la idea es que todos los parámetros que vamos a tener se encuentren dentro de esa curva. ¿Sí? Eso es algo bien importante. ¿Vale? Ahora, vamos entonces a hablar un poco de correlaciones asociadas al ensayo de penetración estándar. Y de hecho, esta es una parte a la cual debemos llegar pues, para poder reportar valores en las unidades que nosotros necesitamos, o digamos más en las unidades, en los parámetros que nosotros necesitamos. Uno de los parámetros pues, de uso más común o más frecuente para los materiales arenosos es la densidad relativa. Nosotros no hacemos mucho uso de ese parámetro, hay que decirlo, mm, pero más que de pronto que se nos reporte ese valor, la densidad relativa, eh, diferente, por ejemplo, pues primero si no recuerdan cómo se calcula la densidad relativa, acá está. ¿Sí? Entonces tenemos esta diferencia entre la relación de vacíos máximo. Esta relación de vacíos máximo, ¿a qué peso unitario corresponde? ¿Recuerdan esa parte? Miren que aquí hay dos estados. Dos estados. Una relación de vacíos máximo y una relación de vacíos mínimos. Entonces, quiere decir que tenemos un material muy suelto. Uf, estoy viendo terrible, ahorita me siento mejor. O tenemos por otro lado un material muy compacto. La relación de vacíos máxima está relacionado con un material muy suelto o muy compacto.
muy compacto. La relación de ácidos. Ah, no, muy suelto porque es máxima la relación de ácidos. Exactamente. Entonces, un material muy suelto está asociado con una relación de vacíos máxima. Y por consiguiente, un material muy compacto está relacionado con una relación de vacíos mínima. ¿Sí? Claro, ese ensayo es un ensayo que se realiza, digamos, a partir de asumiendo dos condiciones, que las arenas tienen dos, o sea, que yo las puedo ir compactando desde una condición, digamos, muy suelta, que es, digamos, casi, si yo simplemente la dejara caer así de una baja altura, sin ponerle nada encima, estando seca, sobre todo, porque pues, recuerden que la arena es un material altamente susceptible a los fenómenos de capilaridad. Y esa capilaridad es la que le permite, uno, por ejemplo, hacer castillitos de arena y todas las estructuras que permiten que las inclinaciones de pared sean bastante pronunciadas. ¿Sí? Entonces, la densidad relativa es un parámetro, como su nombre lo dice, relativo. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes, la relación de vacío de ese material es 0,78, la relación de vacío de ese material es 0,61, yo les preguntaré a ustedes, ¿el material está suelto o está compacto? Eso, por supuesto, resulta un poco complicado. Aún más, de pronto en el caso de las arenas hay una ventaja. El intervalo de variación no es muy grande. El intervalo de variación generalmente está por ahí del orden de 0,55 a 1, ¿sí? Pero por ejemplo en el caso de una arcilla, eh, los valores de la relación de vacíos pueden llegar a ser muy altos, pueden llegar a ser del orden de 6 o más. Dice, uy, ¿cómo así que 6? Claro, recuerden que las arcillas, sobre todo las arcillas con alta capacidad de intercambio catiónico, sobre todo esa capacidad la satisfacen esa punta de agua. Y esa agua lo que va a generar es que las separaciones entre partículas sean muy grandes. Y al ser muy grandes, pues el material produzca unas relaciones de vacíos bastante eh, altas. Entonces, digamos que en términos de comportamiento, ya la densidad relativa varía entre qué parámetros, ¿se acuerdan, muchachos? Entre qué valores. ¿Mm? Era porcentual, ¿no? Entre 0 y 100. Entre 0 y 100, exacto. Yo puedo tener, o bueno, entre 0 y 1, pero normalmente se maneja en términos porcentuales, siendo 0 la relación de vacíos mínima y siendo esa densidad relativa igual a 0 corresponde a una relación de vacíos máxima. O sea, como miraremos acá en la parte superior. Si este valor fuera igual a E máximo, esto se nos vuelve 0. ¿Qué quiere decir? Mi material está muy suelto. O si este valor fuera igual a E mínimo, mi material estaría muy compacto. Es entre eso. 0 para material muy suelto, 100 para material muy compacto. Y eso es importante porque desde el punto de vista de parámetros de resistencia al corte, parámetros de resistencia a la licuación, otra cantidad de cosas, él me aporta información útil, ¿vale? Y si ustedes ven acá en la diapositiva, lo que proponen los autores eh, eh, pues son parámetros, digamos, de fácil consecución. Ustedes encontrarán, vale la pena mencionarlo, en muchas ecuaciones, esta forma, muchachos. Eso que ustedes ven acá abajo, esto es la presión atmosférica. ¿Sí? Claro, generalmente se maneja, por ejemplo, una presión del orden de 100 kilopascales, en fin, pero realmente el uso de ese parámetro presión atmosférica eh, tiene una función importante y es adimensionalizar los problemas. Creo que, por ejemplo, cuando ustedes revisan la norma, la NSR 10, o por ejemplo, documentos de hidráulica, tuberías, ustedes ven que hay muchas ecuaciones que le dicen a ustedes. Por ejemplo, la resistencia, cuando son valores empíricos, la resistencia tiene que entrar en megapascales, tiene que entrar en PSI o en KSI, si es el caso, por ejemplo, de barras de acero. eh, Tiene que entrar, en fin, le definen a ustedes los parámetros de entrada. ¿Por qué? Porque son ecuaciones que incluyen una serie de parámetros pues, que ganan esa relación. Entonces lo que han ido haciendo los autores es que ingresan la presión atmosférica para que ese cociente, al ser adimensional, yo pueda entrar con cualquier sistema de unidades y pues finalmente el parámetro, o sea, no sea dependiente de ella. Y eso pues le ha permitido, pues sobre todo en la medida en que el sistema internacional gana tanta fuerza, por ejemplo los gringos siguen trabajando con su sistema, pero ya ellos en su documentación incluyen el sistema internacional, o sea, ellos eventualmente harán el cambio. ¿Cuál es el único parámetro que no está considerando en términos de ahí?
O sea, que no le está dando tratamiento, es el parámetro n. Pero pues que recuerden que el parámetro n finalmente es un parámetro dimensional por naturaleza. Meyerhoff produce esta ecuación en la cual a partir pues de esa relación que tenemos entre el número de golpes y el esfuerzo vertical efectivo, pues miren que con relación al tema del esfuerzo vertical efectivo, ¿qué parámetros necesito conocer yo para poder calcular el esfuerzo vertical efectivo en un material? Cuéntenme, muchachos. ¿Nadie? A ver, muchachos, ¿qué pasa? ¿Me va a tocar volver a sacar esa ruleta? De hecho, no sé ni dónde la dejé. No, cuéntenme, a ver. Cuando íbamos a calcular esfuerzos, tratemos de acordarnos, hagamos el ejercicio. Cuando íbamos a calcular esfuerzos, ¿qué parámetros utilizábamos nosotros para el cálculo de los esfuerzos? Pesos específicos y la profundidad, ¿no? Y pues en algunos casos si se tiene, depende del nivel freático para tener la presión negativa, pues. Pero en Bueno, sí entonces, eran los pesos. hablamos del peso unitario porque recuerden que el peso específico es un parámetro distinto, ¿sí? El peso específico es un parámetro asociado. Bueno, si estamos hablando, pues creo que estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de una gravedad específica, que las gravedades específicas son asociadas directamente a la fase sólida. Y la gravedad específica resulta bastante útil, sobre todo para calcular volumen de sólidos. Aquí lo que estamos es detrás de una densidad bulk o de un peso unitario, ¿sí? El espesor, como bien dijo el compañero, como dijo Luis Carlos, necesitamos, por ejemplo, la posición del nivel freático. eh, Eso, pues, como les decía, a ver, yo les soy muy sincero, muchachos. Eh, Calcular los esfuerzos negativos por encima del nivel freático determinado mediante un estudio de suelos es la manera correcta de trabajar. El problema, en muchos casos, es que para yo poder determinar hasta dónde hay un efecto real de ese esfuerzo negativo, yo tengo que conocer la altura de saturación capilar que tenga el material. Y ese es un camello que muchas veces no lo tengo. Entonces, normalmente lo que hacen muchos ingenieros es no considerarlo. Entonces, les pregunto yo a ustedes, eh, si no lo consideramos, pues además, por supuesto, de la rigurosidad del proceso de cálculo, eso puede ser benéfico o puede ser dañino para el cálculo de los esfuerzos y del comportamiento de la estructura. ¿Mm? Cuéntenme. Sí, me interesa es que también discutamos esas cosas, porque tenemos diferencia bueno, lo que decía Vanessa aquí es importantísimo, la altura o espesor del estrato, pues digamos la posición con relación a la profundidad del punto para el cálculo del esfuerzo. Pero ¿qué pasa, por ejemplo? Lo que le estoy diciendo es lo siguiente, voy a poner a abrir el tablero, que la verdad me olvidé de abrirlo, y ese tablero tiene la costumbre de demorarse. ¿En qué? Pero es que eso de las presiones negativas es según la profundidad que usted necesite, ¿cierto? Porque si usted necesita una profundidad bastante grande, pues no, no, digamos que uno podría omitir esa parte de las presiones negativas. Si necesita A una ver, profundidad pequeña, pues sí se las podría. vamos a ver, vamos a ver que aquí me tiene usted aquí un poco confundido. Bueno, espere. Vamos a dibujar la superficie, ¿listo? Vemos acá la superficie. Vamos a dibujar, eh, digamos, el nivel freático. Aquí está el nivel freático, ¿cierto? Primero, ¿dónde estarían las presiones negativas para que estemos de acuerdo en ello? ¿Hacia dónde Del nivel ocurren las freático presiones? hacia arriba. Exactamente. O sea, si ustedes recuerdan, muchachos, el nivel freático es el sitio donde la presión es igual a la presión atmosférica. O sea, si yo calculo, digamos, un esfuerzo, o sea, de aquí para abajo,
yo tengo una presión hidrostática positiva, ¿cierto? En el caso si estamos hablando de presión de poros, pues es presión de poros. Pero la pregunta es, listo, la determinación del nivel freático es algo que yo puedo hacer con relativa facilidad en campo. ¿Qué es lo que debo hacer? Pues yo hago mi perforación, si veo agua, pues yo espero que ella se estabilice y mido la profundidad que hay desde la superficie de la perforación hasta la lámina de agua, ¿cierto? Entonces lo que plantea el compañero, y es una discusión completamente válida, es de aquí para arriba, o sea, anteriormente se decía que el nivel freático era el punto que marcaba la saturación del material, y eso ya se ha demostrado que no es cierto. Que hay una franja de acá para arriba, voy a hacerla en verde, digamos por decir algo hasta acá, en la cual mi material se encuentra saturado. ¿Sí? Que este espesor es lo que se conoce como una altura de saturación capilar. Y que entonces en esa zona de saturación capilar, lo que vamos a tener es un aporte, eh, digamos, negativo de la presión de poros. ¿Qué quiere decir un aporte negativo de la presión de poros? Si recordamos el principio de esfuerzos efectivos desarrollado por Terzaghi, teníamos que el esfuerzo efectivo es igual al esfuerzo total menos la presión de poros. Luego, si tenemos una presión de poros negativa, ¿qué quiere decir? Que el esfuerzo efectivo en esta zona va a ser un poquito más alto que el esfuerzo total. Digamos, va a ser mayor que el esfuerzo total. ¿Sí? Entonces ahora la pregunta es, y vuelvo a mencionarlo porque Luis Carlos dijo algo, pero la verdad no me ubiqué muy bien. Explíqueme nuevamente lo que usted me decía con relación a la profundidad. Sí, lo que usted está ahí diciendo, básicamente lo que yo analizaba era eso, que si yo tengo profundidades pequeñas, como eso va a sumar, ¿cierto? Y como yo tengo el nivel freático, en este caso de la línea azul, entre la línea azul y la verde, pues ahí estoy considerando esa presión de poros, es decir, sumándole un poquitico más al esfuerzo efectivo. Ujú. Mientras que de la línea hacia abajo del NAF, hacia abajo, pues ya son profundidades, digamos, grandes. Eso era lo que yo estaba analizando, entonces no consideraría pues la presión de poros. Ya, Perdón, la presión negativa. bueno. Sí, es que esa es una parte, eh, hay que separar un poquito lo que es, digamos, un cálculo riguroso de un cálculo, digamos, práctico. No porque uno sea machetero y el otro no. Ese no es la filosofía del tema. El problema es, como les decía, definir altura de saturación capilar en los materiales no es fácil. ¿Sí? Ah, que yo puedo definir que hayan presiones negativas, claro, lo puedo hacer. O, por ejemplo, determinando experimentalmente altura de saturación capilar, o lo puedo hacer, por ejemplo, mediante eh, evaluando, por ejemplo, valores de succión, o haciendo como determinando una curva de humedades. En fin, hay diferentes métodos. Pero digamos que comúnmente no es algo que se haga, porque lo que está haciendo esa parte verde del polígono es incrementando las condiciones de resistencia del material. Me diría, ah, pero es que eso me va a aumentar a mí eh, el esfuerzo efectivo. Claro, el esfuerzo efectivo a nivel geostático, ¿sí? Pero es un esfuerzo que ya existe, sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de los fenómenos de compresibilidad del suelo. O sea, lo que yo hago, y como les dije desde la primera clase, no censuraré si algunos de ustedes sí lo quieren hacer, si yo no considero la parte verde del polígono, ¿vale? Si ustedes lo quieren hacer, no hay inconveniente. Por supuesto, eh, pues ustedes tendrán que darse o decirme cuál va a ser el espesor que consideran para ello. ¿Está bien? Bueno, si está claro ahí o tienen dudas, muchachos. Por favor, si alguna cosa no está clara, me la van diciendo. Bueno, aquí hay otra ecuación, que esta pues es mucho más reciente, y en esta ecuación ya tratan de ingresar como con unos parámetros diferentes. O sea, no, nosotros tenemos dentro de nuestra mente la idea, y no me parece algo equivocado, de que para que una ecuación sea realmente ajustada a un fenómeno físico,
pues debe tratar de considerar una adecuada cantidad de parámetros o variables. Entonces, por ejemplo, miren que en el caso de la ecuación definida por Ishihara, eh, se incluye este parámetro. ¿Qué parámetro es este? ¿Ustedes lo conocen? ¿O saben qué es? ¿O se les parece a algo? Como los diámetros efectivos, ¿no? Pues el de 10, el de Exactamente. 30 y el de 60. Muy bien. De lo que dijo el compañero, ¿se acuerdan cuando calculábamos, por ejemplo, el de 60, el de 30, el de 10? Este es el diámetro, este digamos que es el diámetro medio de la partícula porque se habla de que pasa el 50%. ¿Sí? Muchos, digamos que no es normalmente utilizado desde el punto de vista de los sistemas de clasificación de suelos, pero sí, pues él nos está dando un tamaño representativo del material. ¿Sí? Entonces, pues, lo digo es porque si yo les pidiera a ustedes, si ustedes tuvieran la curva granulométrica del material y tuvieran que calcular el de 50, pues no van a tener dificultad en hacer. O sea, los parámetros que están aquí, muchachos, ustedes van a necesitar para ellos, entonces vamos a repasar. Van a necesitar pesos unitarios de material, espesores, profundidad del nivel freático y probablemente una descripción granulométrica del material. Y sale para pintura. Pues digamos desde el punto de vista de eso. Sin embargo, hay que decirlo también, en algunos casos, eh, como veremos, los métodos de campo, digamos, algunos propugnan porque no se haga recuperación de muestras. Y en esos casos, pues ustedes no van a conocer exactamente los pesos unitarios. Eso no está bien, pero si ustedes se dan cuenta, en la normatividad colombiana y creo que en la normatividad internacional, por lo menos a nivel de ASTM, no existe un procedimiento estandarizado para la determinación del peso unitario. ¿Sí? No sé exactamente por qué, pero puede también estar asociado a que los parámetros a veces no cambien tanto o que se permita su determinación a partir de diferentes técnicas. Por ejemplo, aquí tenemos otro que eh, aquí hay dos investigadores pues, que son muy famosos, el profesor Ishihara, que es quizás uno de los mayores investigadores en el tema de dinámica de suelos, pues es un profesor, es un profesor japonés, por supuesto. No recuerdo si es de una universidad en Tokio o en Osaka, pero el hombre, hay un libro que pues lo tengo, se los puedo pasar, donde da unos principios del tema de dinámica de suelos, y además que lo hace con un cuidado, o sea, es un excelente maestro, es un libro de referencia mundial, por supuesto en inglés. Y el profesor Paul Main, que es un profesor del Georgia Tech, del Tecnológico de Georgia, ¿dónde se queda esa huevonada? Queda ya me olvidé. Pues por supuesto en los Estados Unidos. Es una de las personas quizás referencia también a nivel mundial sobre el tema de ensayos de campo. Lo era en el caso de penetración estándar, digo que lo era no porque el viejito haya muerto, sino porque el hombre ya abandonó el ensayo de penetración estándar. ¿Vale? Y lo que tenemos acá es otra manera del cálculo de la densidad relativa, pero aquí el hombre ya introduce unos factores que son interesantes. Traje la ecuación porque quiero que vean hasta dónde a veces llegan las ecuaciones. Miren que aquí hay tres factores, C sub P, C sub A y C sub OCR. O sea, hay estos tres. El parámetro C sub P se define está asociado a la granulometría del material. O sea, él está basado en el D50, que lo podemos calcular sin dificultad, ¿cierto? El parámetro C sub OCR, a ver, aquí hay algo que quiero mostrarles adicional que me parece importante. Cuando nosotros hablamos del ensayo de consolidación y hablamos en general de consolidación primaria, la consolidación primaria se remite a suelos que tengan un coeficiente de conductividad hidráulica bajo. ¿Por qué? Porque yo aplico la carga y él se va a demorar un tiempo, semanas, meses o hasta años, consolidando y por consiguiente generando los asentamientos. ¿Cierto? Sin embargo, yo puedo coger una arena, o sea, las arenas también pueden presentar una curva de compresibilidad común y corriente, pueden mostrarse sobreconsolidadas o normalmente consolidadas. ¿Cuál es la diferencia del caso de la arena? Que yo hago el ensayo y el ensayo completo dura, digamos, cada punto dura solamente unos 5 o 10 minutos. ¿Por qué? Porque recuerden que la conductividad hidráulica del material es tan alta que pues la respuesta en términos de estabilización de desplazamientos va a ser casi inmediata. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que yo podría calcular la relación de sobreconsolidación o OCR de una arena.
¿Pero por qué no se hace? Porque es un ensayo en el cual no se considera que la arena tenga una capacidad de mostrarnos un valor. Pero bueno, aquí está. Y hay mucha gente que le hace el ensayito a la arena para ver ella cómo está. Hay otros que dicen, no, no jugamos con la arena. Vamos al factor C sub A, que es el factor de correlación por envejecimiento. Este sí. Hola, hola, mi niño. Chao. Qué pena, muchacho. Eh, ese factor de correlación por envejecimiento, miren, aquí está entrando únicamente un factor llamado T. Pero ustedes apenas ven un factor llamado T, dicen, ah, no, ese es el tiempo, ¿sí o no? Pero miren lo que nos dice esto. Y aquí es donde nos deja muerto el tema. T es la edad del suelo desde su depósito. Y ahí sí uno dice, escucha. Yo tengo que ser capaz de. Perdón, tranquila. Qué pena, muchachos. Eh, les decía entonces, si a mí me piden determinar la edad del suelo de su depósito, pues ahí estamos entrando en una vaina que yo no voy a poder determinar a punta de laboratorio. Pues por supuesto yo necesitaré allí el acompañamiento directo de un geólogo. O sea, digamos que esto es lo que le mete a una ecuación el tema del rigor. Probablemente cuando yo comience a cargar ese t sobre 100 en logaritmo, eso se me vuelve chiquito. Pero pues pueden ser que de esta parte sí vamos a hacer, Vanessa. Sí vamos a hacer. Pero de esta no. O sea, de esta ecuación, no, no, no. Pues no va a ser. Sea, precisamente les traía esta ecuación pues, para mostrarles lo complicado que a veces pueden ser algunas expresiones. O sea, esta es una expresión de naturaleza geológica que yo no voy a tener necesariamente pues, como reportar. ¿Sí? Bueno. Eh, aquí les traigo, que o sea, estoy avanzando un poquito más porque apenas estamos hablando de correlaciones. Apenas veamos las correlaciones, arrancamos aquí con un ejercicio. Ahí ya tengo unos resultados para que comencemos a procesar. ¿Está bien? Aquí tengo algunos valores a nivel de correlación, ¿sí? Eh, que me pueden pues, reportar o que me permiten, por ejemplo, o sea, a partir de los parámetros S, del parámetro del número de golpes del SPT, aunque aquí está para un valor de una eficiencia del 70%, obtener algunos criterios. ¿Cómo así? Mire, yo puedo decir, listo, yo tengo, aquí están los conteos de golpes, 1 a 2, 3 a 6, así. A partir de eso, él me va a decir, yo puedo clasificar el material como material muy suelto en términos de densidad relativa, hasta un material muy denso en términos de densidad relativa. Y luego con eso puedo ya empezar a inferir o determinar lo que estoy buscando, parámetros de resistencia al corte. En el caso de una arena, pues principalmente el ángulo de fricción interna. ¿Sí? Y adicional a eso, algo que quería mostrarles. Y era que en muchos casos las correlaciones también nos van a reportar valores asociados al peso unitario húmedo del material, pues que lo necesitamos para poder evaluar los esfuerzos verticales. Tenemos acá, perdón, otra, otra, otra tabla u otra correlación, que miren, acá está en términos pues de N60. Eh, ¿Qué me dice esto? Esto es para una arena, o sea, para materiales granulares, pues sí, material granular, que va desde materiales muy sueltos hasta materiales muy densos. Y él aquí me aporta peso unitario, densidad relativa y ángulo de fricción interna. Estos, digamos, son valores de referencia que muchas veces nosotros los utilizamos como resultado del ensayo de penetración estándar, digamos a nivel de tabla. Pero pues claro, una tabla pues a veces se va con unas variaciones muy grandes. ¿Cómo así? Miren acá. Yo digo que entre 9 y 25, hombre, 9 y 25 tenemos 16 golpes de intervalo. Y 16 golpes de intervalo es una diferencia bastante grande, ¿no?
Claro, en términos del ángulo de fricción interna, lo que nos vamos a dar cuenta es que la diferencia tampoco es que sea muy grande, ¿vale? Y finalmente, aquí tenemos algunas ecuaciones que nos permiten calcular el ángulo de fricción interna del material a partir de los parámetros de los parámetros de qué, los parámetros del parámetro de STP, SPT, disculpen. Y adicional, pues haciendo corrección en la mayoría de casos por el tema de qué, de profundidad, ¿sí? O sea, por ejemplo, en estos casos, miren que si ustedes se dan cuenta, aquí en estas ecuaciones hay unas que hablan de N1, otras hablan de N60. ¿Cuál es la diferencia, muchachos? Estas ecuaciones que hablan de N60, en la gran mayoría de los casos, o incluyen la corrección de, por sobrecarga o por esfuerzo efectivo vertical, o en este caso, por ejemplo, perdón, en este caso, esta ecuación de aquí, ella me permite a mí reportar el número que ya ha sido, o sea, este N1, recuerden que N1 es N60 multiplicado por C sub N. O sea, aquí yo ya tengo que haber reportado esta corrección. Tengo varias ecuaciones, miren acá, ¿sí? Digamos, dentro del trabajo producido por el ingeniero González, en el año 99 tenemos esta tabla localizada en la parte inferior, en la cual él hace los cálculos corregidos para eficiencias del 45% en el ensayo. O sea, hay diferentes aquí valores. Con esto, o sea, hasta aquí, igual estos no son los únicos, estos digamos son correlaciones para determinación del ángulo de fricción interna. Entonces, por lo menos, ¿cuál es la ventaja de la correlación con el ángulo de fricción interna? Que yo puedo entrar en modelos de resistencia como Mohr-Coulomb, o yo puedo entrar, por ejemplo, o lo utilizaré para entrar en ecuaciones, por ejemplo, de equilibrio límite, como veremos en taludes o en capacidad portante. Pero en algunas ocasiones, yo necesito hacer consideraciones desde el punto de vista elástico para el material. Y desde el punto de vista elástico, pues yo necesitaría un módulo. ¿Sí? Es lo que, perdón, lo que tenemos en estos materiales es también que existen correlaciones para la determinación del módulo de elasticidad para estos materiales. Y hay que decir una cosa, el ensayo de penetración estándar se considera como un ensayo que evalúa grandes deformaciones. O sea, ese es un ensayo que en función de la energía que se le está introduciendo, se le está aplicando al suelo, voy a generar unas deformaciones grandes y por consiguiente el módulo será para grandes deformaciones. Si yo necesito, por ejemplo, determinar módulos a pequeñas deformaciones, este no será el ensayo. Allí de pronto tendré que entrar con ensayos de refracción sísmica, tendré que entrar con ensayos, pues, o con ensayos geofísicos, sí, o tendré que hacer de pronto caracterización directa mediante una prueba de carga u otra cosa. ¿Sí? El parámetro alfa, que sería el parámetro de correlación en el caso de estos ensayos, pues aquí lo tenemos que está establecido como una variable que va entre 5 y 15 en función pues de la naturaleza o de la composición que tenemos de la arena en términos de la presencia de pinos. Miren acá lo que tenemos en términos del módulo. Y hay algo interesante que sucede con el módulo en los materiales, muchachos. El módulo, aquí bien no lo está reportando, el módulo es un parámetro que varía en función de la carga. Y si ustedes se dan cuenta, entre menor sea la deformación que yo le voy a introducir a un suelo o a un sistema, su módulo va a ser más alto. Pero ustedes me dirán, pero aquí en esta ecuación no están mostrando en ningún momento una deformación. Es cierto. Lo que están mostrando acá es una relación entre la carga que se le está aplicando al material y su carga máxima. Claro, digamos que de cierta manera, esta relación cuando es pequeña, cuando es bajita, está hablando de deformaciones pequeñas. Pero cuando esta relación empieza a aumentar, también estamos hablando de cargas que van aumentando, recordando pues este efecto en los materiales. ¿Sí? Entonces miren lo que sucede. O sea, el módulo rápidamente decrece y casi que se vuelve una constante hasta cuando llegamos
Cuando este valor alcance un valor cercano a 1, esto de acá prácticamente ha llegado a 0. ¿Por qué? Porque si decimos que la relación entre la carga y la carga máxima es 1, pues quiere decir que el suelo alcanzó su resistencia máxima. ¿Sí? Entonces, este, digamos, es otra manera de ver los parámetros. Y miren que aquí existen algunos datos que nos permiten aproximadamente acercarnos a lo que necesitamos. Lo que nos está entregando esta tabla no es el valor del módulo, sino el valor de esta relación. ¿Sí? Entonces, si este valor, digamos, que me entrega la tabla, no sé, X es igual a E sobre N60, pues yo lo que necesitaré hacer es calcular N60 multiplicado por X y con eso tendré mi módulo en el caso de los materiales. O sea, sobre todo lo que tratan de hacer estos parámetros es mostrar que existen algunas relaciones entre, digamos, modulares, por lo menos a partir de unas unidades, y, y los parámetros del ensayo de penetración estándar. ¿Vale? En el caso de los suelos finos, en el caso de los suelos finos, existen algunos parámetros, sobre todo asociados con la resistencia al corte en condición no drenada. ¿Por qué razón, muchachos? Porque recuerden que la velocidad de drenaje en los suelos finos generalmente es baja. Y al ser baja, pues, esos materiales necesitan un tiempo o un plazo un poco más largo, digámoslo así, para poder drenar y para poder alcanzar una condición de, ¿de qué? De esfuerzo, pues una condición de esfuerzo igual a esfuerzos efectivos. Entonces, en el caso de estos materiales, ya que el ensayo se hace pues a partir del impacto que le genera la caída del martillo, pues se dice que lo que está ocurriendo es que los suelos están siendo solicitados únicamente a nivel de esfuerzos totales. Entonces se trabaja con eso. Eh, Normalmente, el ensayo de penetración estándar lo que hace es reportar ecuaciones como esta. ¿Sí? Y esto, digamos, es una buena base. Que se dice, ah, no, listo, si yo tengo siempre que la relación entre la resistencia al corte no drenada y el número de golpes es aproximadamente un valor de 4 o 5, a veces varía como hasta 10, si no estoy mal, o hasta 8, yo pues, digamos, de entrada ya puedo calcular rápidamente una resistencia al corte no drenada conociendo el número de golpes. Aquí a la derecha tenemos una, una figura que adicional a determinar esa relación SUN60 o SUN, la pone a variar en función de algo muy importante y es el índice de plasticidad del material. ¿Cuál es la ventaja del índice de plasticidad? Miren que el índice de plasticidad es un ensayo o es un parámetro que se determina a partir de una serie de ensayos muy simples y muy comunes. ¿Por qué? Porque son ensayos esencialmente de clasificación del material. Eso pues ya dependerá también de la información que yo disponga. O sea, ¿cuál es el propósito de lo que les estoy mostrando? Además de suministrar información, por supuesto. Es mostrar que entre más información posea yo de los materiales, digamos, háblese de pruebas de campo, pruebas de laboratorio, yo voy a tener la posibilidad de recurrir a mayor cantidad de modelos que me permitan correlacionar parámetros y compararlas y evaluar realmente qué tanto se parecen entre sí. Eh, en ingeniería geotécnica, la consigna o la idea es que las cosas no se calculen solamente a partir de un parámetro. Aquí tenemos otro. ¿Sí? Resultados, pues, de pronto un poco más simples. A partir de N y teniendo más o menos la noción de qué material estamos hablando, eh, aquí podemos obtener resultados. No, aquí no tenemos resistencia esta no es resistencia al corte no drenada, esta es resistencia a la compresión simple. Yo como relaciono, muchachos, ¿se acuerdan? La resistencia al corte no drenada con esta resistencia a la compresión inconfinada o a la compresión simple. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo lo hacemos?
Cuando hacíamos el ensayo de resistencia a la compresión inconfinada de los materiales, decíamos que si yo tenía mi cilindrito acá y lo cargaba verticalmente, él finalmente iba a generar una falla que yo lo iba a determinar normalmente como Q, sub Q. Y si yo determino el círculo de Moore asociado a eso, yo tengo acá sigma y tengo aquí tau, eso me va a generar un círculo de Moore que arranca desde el origen y cuyo diámetro es igual a esa resistencia a la compresión. Luego, la resistencia al corte no drenada es esto. ¿Y esto equivale a qué? Al radio del círculo. ¿Y, cuánto, y cómo lo calculo? Es la resistencia en el corte, en el corte de digo, del esfuerzo, la mitad. ¿Cuánto es? Ah, exacto. Yo digo que en este caso SU es igual a Q sobre 2. ¿Ve? O sea, es algo muy simple, muchachos. Pero hay que tenerlo presente porque finalmente eso nos da un orden de magnitud distinto. O sea, si yo, miren aquí, esta ecuación relaciona SU y esta ecuación se va por QU. O sea, los valores aquí para que fueran comparables sería o que estos se dividieran entre 2 o que estos de aquí, digamos, fueran multiplicados por 2. Pero son, digamos, formas o estilos como los investigadores representan la información. Eso depende pues de cada uno de ellos. Acá tenemos unos valores también en términos de correlación. O sea, todo esto es útil, muchachos. Esto es útil porque también muchos de estos parámetros no son determinados de forma correlativa, sino que cómo se hace. Yo, por ejemplo, tengo ensayos de penetración estándar realizados sobre una arena y cojo después, o bien tomo muestras en campo, tomo muestras y las llevo al laboratorio o utilizo otros métodos de campo que se consideren como referencia y a partir de ello determino la resistencia al corte no drenada. ¿Sí? Y así sucesivamente voy determinando las parejas de valores. Y con eso es que yo construyo correlaciones. Esa es una manera, entonces por eso es importante muchas veces que en estas informaciones de estas tablas, pues se suministra información que resulta, digamos, bastante útil para la obtención. En términos del módulo de elasticidad, de pronto en el caso de suelos residuales, ¿qué pasa con los suelos residuales, muchachos? Los suelos residuales, como bien les he insistido, son un campo donde todavía la ingeniería geotécnica presenta una serie de vacíos importantes. Primero por la conformación de esos suelos, porque pues, los perfiles de meteorización a veces son variables, pero segundo también porque como la gran mayoría de los suelos residuales son suelos que, no, que permanecen eh, parcialmente saturados. ¿Sí? Pero un momentito, muchachos, que voy a prender la luz que no sé, pero sí está un poquito oscuro. Disculpen. Un momento. Entonces, muchos de estos parámetros nos ayudan a... y la otra cosa es que muchos de estos suelos, además de todo eso, tienen la facilidad de ganar cementación. Y que porque muchas veces los suelos sedimentarios no la ganan, porque las cementaciones que ganan los materiales son producidas a partir de procesos de solubilización de productos. Y esa solubilización, si estamos en un suelo que tiene presencia o que está normalmente bajo el nivel del agua, sea porque está bajo agua normal o porque está por debajo del nivel freático, pues eso lo que haría sería lavar rápidamente esos productos cementales. Entonces, un material que gana cementación y que no la pierde es porque normalmente es un material en el cual el nivel freático no permanece muy cercano a la superficie. ¿Ven? Y miren acá, esta es una ecuación, pues, o una correlación ya para rocas que nos entrega que la resistencia a la compresión en rocas blandas, ¿qué es una roca blanda? Rocas de pronto
o con algún nivel de meteorización, o sobre todo rocas de naturaleza sedimentaria. Ya de pronto con una roca ígnea, no, o sea, ¿qué pasa con las rocas ígneas? La resistencia a la compresión simple de una roca ígnea es generalmente muy alta, muchachos. Porque digo, miren estas resistencias a la compresión. ¿Sí? Eso que tenemos acá, muchachos, pues no es otra cosa sino megapascal, ¿cierto? Miren que las resistencias que tenemos acá son menores a 20 megapascales. Y hombre, sinceramente, las resistencias de las rocas ígneas generalmente son superiores, muy superiores a esos valores. Entonces, pues, ¿qué pasa con eso? O sea, para los materiales realmente resistentes, las rocas de buena resistencia, el ensayo de penetración estándar no aporta ninguna información. Por algo muy simple, y es porque el equipo no tiene la capacidad de fracturar la roca ni de generar ningún avance. Y algo que traigo aquí, porque se utiliza mucho, muchachos. O sea, lo que les estoy mostrando es como un abanico de correlaciones. No, por supuesto que no es mi intención que se las aprendan de memoria, por supuesto que no es mi intención decirles necesariamente cuál es la mejor. ¿Por qué? Porque las correlaciones dependen del tipo de material, dependen de algunas condiciones. Pero hay algo importante y es que para la caracterización dinámica de los estratos es necesario conocer un parámetro básico que es la velocidad de onda de corte. Y en el caso de la norma sismorresistente, la NSR10, miren que los perfiles de suelo definidos en el título A están dados principalmente en términos de la velocidad de onda promedio para los primeros 30 metros de espesor. Eso es lo que en el código se conoce como el BS30. ¿Ustedes ya lo han escuchado mencionar o no lo han escuchado mencionar? O sea, solamente pues para yo ubicarme, o no lo han escuchado. Pues el BS sí lo hemos escuchado, y lo hemos trabajado, pero el BS30 no. Vale, vale, no, listo, todo bien. Resulta, o sea, pues precisamente este BS que establece que establece la norma se limita en la mayoría de los casos a un tipo de suelo o a un espesor, perdón. Resulta que cada suelo tiene asociado su propia velocidad de onda de corte, ¿sí? Pero lo que dice la norma es, no, vamos a determinar las velocidades de onda de corte hasta los 30 metros y a partir de eso vamos a promediar esos valores y ese valor será, digamos, como lo representativo de este perfil, ¿sí? Claro, la ventaja cuál es, que a medida que yo voy bajando, miren aquí lo interesante. Cuando yo llego a los perfiles tipo C, perdón, que ya son perfiles de suelo, aquí en este caso son perfiles de roca, aquí cuando ya hablamos de suelo, aquí ya adicional, estoy hablando no solo de la velocidad de corta, sino de del ensayo de penetración estándar o del ensayo de la resistencia al corte no drenada, no del ensayo de compresión inconfinada, sino resistencia al corte no drenada, como sea que yo la determine. De aquí en adelante, yo puedo, a partir de estos ensayos, determinar cosas, ¿vale? Entonces, por eso les traigo aquí que existen métodos que son los más sencillos y los más baratos para correlacionar la velocidad de onda de corte de un material a partir de los resultados obtenidos en el caso del ensayo de penetración estándar. ¿Sí? Eh, creo que, si este documento no se los incluye, esperen, yo reviso. Me disculpan un momento. Creo que sí, creo que lo tengo, creo que yo se los incluí en la carpeta, que es el de apuntes. Esperen un momentito, ya les digo. Permítanme. No, aquí les incluí otro documento. Incluí otro documento, entonces, igual esto, aquí está la referencia bibliográfica, ustedes lo pueden encontrar. Creo que es una tesis de pregrado, de maestría, no recuerdo en este momento, pero aquí ya les aporta esta información. Sinceramente, si ustedes van a hacer determinación de resistencias, perdón, de velocidades de propagación de ondas, pues hombre, es preferible que ustedes hagan uso de un método geofísico porque él sí va a determinar esto, ¿sí? El, a- el hecho de que el ensayo de penetración estándar a ustedes les reporte toda esa información no necesariamente quiere decir que sea lo mejor.
Miren, acá están unas comparaciones, en fin, ¿vale? Miren todo lo que hay, o sea, todo lo que hay. Quiero, antes, bueno, es que en la bibliografía, y esto por supuesto no es algo riguroso, el ensayo de penetración estándar se volvió tan famoso en la ingeniería geotécnica que los ingenieros asumimos que él servía para todo. Y fue tal como el, el afán de que el ensayo de penetración estándar ayudara para tanta cosa, que se le colgaron una cantidad de correlaciones que no en todos los casos son las mejores. Sobre esto sí no es una publicación científica ni de ningún rigor, muchachos. Ese es un artículo o es una publicación de un blog, solo que lo hacen, digamos, de una forma medio satírica, ¿sí? Y de hecho, a partir pues, de una escritura, de una escritura irreverente, hace una crítica del ensayo de penetración estándar. Y es real. O sea, no por el hecho de que sea satírico, de que sea de un blog, no quiere decir que no esté de acuerdo con lo que dice él. Por supuesto que no lo traigo aquí a discutirlo, porque pues, eso sí sería como harto ponernos a perder el tiempo con eso. Pero quiero que lo tengan ustedes muy presente. Esperen un momentito. Bueno, entonces, muchachos, estos son, de cierta manera, los ensayos o las propiedades que normalmente se pueden o existen correlaciones con el ensayo de penetración estándar. Personalmente, yo qué les digo a ustedes, muchachos, si ustedes van a evaluar suelos mediante el ensayo de penetración estándar, ¿qué condiciones pueden evaluar? Ustedes pueden evaluar suelos granulares, porque es para el ensayo para el cual fue realizado. Pero dentro de los suelos granulares no son cualquier tipo de suelos granulares, son suelos arenosos. ¿Sí? Una grava, por ejemplo, yo tengo una grava donde tenga tamaños de 4 pulgadas, el muestrador simplemente no va a entrar. ¿Vale? Mm, En los suelos cohesivos, de pronto, si es un valor, por ejemplo, superior a 7 o a 10, puede ser que sea útil. De ahí para abajo, el comportamiento viscoso del material genera un aporte muy importante en términos de la resistencia y el problema es que el ensayo de penetración estándar se torna muy poco sensible. En el caso de los suelos estructurados, eh, pues hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando existe cementación, porque el ensayo pues puede fácilmente romperla y que nosotros quebrar la cementación y que nosotros no la veamos. En el caso de las rocas blandas, puede funcionar, puede funcionar siempre y cuando pues la roca presente aproximadamente un perfil homogéneo. Si yo voy a tener unas rocas muy grandes o un comportamiento rocoso todavía muy preservado, entonces hay que tener muchísimo cuidado con el ensayo. Eh, ¿Sabes? Como por ejemplo ahora con todo este tema del COVID, que hay medicamentos que mágicamente comenzaron a servir para todo, ¿sí? Y el hecho de que ustedes se los tomen y no les hagan daño, no necesariamente quiere decir que sirvan para algo. Entonces, lo mismo en el caso del ensayo de penetración estándar. El caso de que, aunque ustedes utilicen el ensayo para todo y él ofrezca un resultado, no quiere decir que el resultado sea útil, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ¿listo? Les voy a dejar estas diapositivas por acá abiertas porque las vamos a utilizar. Ok. Entonces, muchachos, vamos a, vamos a encontrarnos acá. Tenemos acá, muchachos, a la mano eh, los resultados, ya les digo de cuántos sondeos. Las hojas están organizadas de forma vertical porque son las profundidades. Entonces tenemos acá un sondeo. Uy, qué pena, perdón. Un momentito. Un sondeo, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 sondeos. Estos fueron los sondeos realizados. Ya les muestro dónde estos fueron realizados en el departamento de Magdalena hace ya un tiempo para la construcción de la segunda línea ferroviaria entre Puerto Drummond y Santa Marta. ¿Sí? Este es el ferrocarril pues, para el acceso a la zona carbonera o carbonífera. Y este es un puente
importante, que es el puente sobre el río Ariguaní. Este puente creo que es el que separa, si no estoy mal, los departamentos de Magdalena y el Cesar. ¿Listo? Entonces, por la naturaleza de la estructura, fueron realizados varios sondeos, los cuales en la mayoría de casos pues deben o se busca que coincidan con la localización de las zapatas. He sacado aquí uno de los perfiles. ¿Sí? Voy a maximizar aquí un momentito para que lo podamos ver. Ese perfil fue realizado únicamente mediante el uso pues, mediante el SPT. Aquí no se hizo ningún tipo de toma de muestras, bueno, o no se reportaron resultados de muestras en este caso. Sí se tomaron muestras porque acá las establecen. Cada vez que se hacía un ensayo de penetración estándar, perdón, ahora sí cambio nuevamente la puntera. Cada vez que se hacía un ensayo de penetración, cada vez que se hacía un ensayo de penetración estándar, se tomaba una muestrica. Y esas muestras clasificadas como SS, aquí está la leyenda, corresponden a muestras retiradas de la cuchara o del tubo partido. ¿Sí? Ese es split spoon. Entonces, eso fue lo que se hizo. Y a partir de eso, se obtuvieron los valores que no fueron reportados, pues que no es algo realmente muy bueno. Eh, ¿Hasta dónde va? Esperen, yo miro hasta dónde va el revestimiento en este caso. Ok. Miren que ¿qué han hecho los tipos? Los tipos fueron haciendo el ensayo y luego aplicaron un revestimiento pues al material. Aquí en esta información no está reportada la profundidad del, del nivel freático, la cual en todos los casos fue localizada, esperen yo miro, bastante superficial. Fue localizada aproximadamente a unos 25 centímetros de profundidad. Pues estamos hablando del río, ¿no? También, además que en esta zona, pues los valores ¿de qué? Las profundidades del nivel freático normalmente tienden a ser elevadas, sobre todo que estamos hablando de suelos muy bajos. Y entonces lo que tenemos acá reportados son las profundidades de ejecución del ensayo, que son franjas de 50 centímetros, recuerden que son aproximadamente 45 centímetros que yo ocupo para el ensayo, y lo que tenemos acá es el valor directamente de n. Ese valor directamente de n ya es la suma entre el número de golpes para los segundos 15 centímetros y el número de golpes para los últimos 15 centímetros. ¿Está bien? Entonces puede ser que, por ejemplo, este 21 esté compuesto de 10 y 11, esté compuesto de 9 y 12, ¿sí? Así sucesivamente. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos, muchachos? Vamos a comenzar entonces a determinar primero los paramétricos sueltos de ese material. ¿Está bien? Entonces, claro, otra sería ideal, bueno, antes de eso quiero mostrarles esta información. Existen múltiples maneras de presentar los resultados de los ensayos o de los informes de laboratorio. Por ejemplo, esta es otra manera. En esta manera, que ya es un resumen, yo estoy reportando en las primeras columnas la información proveniente de la exploración, o sea, las profundidades, los tipos de suelos, las profundidades de muestra. Aquí creo que no están reportadas las profundidades de muestras alteradas, pero sí, lo que está aquí representadito son las muestras. Esas SH son muestras tomadas de tubo Shelby o muestras inalteradas que se tomaron. Se tomaron varias de ellas. Y lo que vamos a reportar en el resto de la tabla, que es una tabla, digamos, de cierta manera resumen, son los resultados de los ensayos de laboratorio. Es que tenemos en este caso contenidos de humedad, límites de consistencia, resultados de resistencia a la compresión inconfinada, pues en el caso de las muestras inalteradas, pesos unitarios y pesos unitarios secos, que son, digamos, parámetros bastante útiles. Estos ensayos, si ustedes se dan cuenta, muchachos, por lo menos humedad, límite líquido, límite plástico, son ensayos que se pueden realizar aún con las muestras alteradas que se toman de la cuchara del tubo partido. ¿Sí?
pero pues eso sí depende de, de la manera pues como haya obrado la gente, el ingeniero, el geotecnista o la gente del laboratorio. Ya las tres últimas columnas, sobre todo pues la de la resistencia a la compresión inconfinada y el peso unitario, pues estas dos primeras de las últimas, así son necesarias como muestra inalterada. ¿Qué se le puede adicionar a esto? Ah, pues que de pronto yo tenga los resultados de una caracterización con SPT. Por supuesto, miren, aquí tenemos otros, bueno, estos sí quedaron muy, estos sí los bajé muy piratas, ¿para qué? En algunos casos es normal que se reporte información desde, pues digamos, desde el punto de vista gráfico, ¿sí? Entonces miren, por ejemplo, esta figura de la derecha, ella, más que reportar los valores numéricos del contenido de humedad, ella lo que hace es reportar una curva de variación de humedad. Esto es importante y eso es, digamos, eh, visualmente es muy útil para nuestra interpretación. ¿Sí? Eh, y adicional, él está también reportando algunos resultados acá de resistencia a la compresión simple. En algunos casos, también se reportan los, los perfiles o las curvas de variación del ensayo de penetración estándar. Eso pues también termina siendo bastante útil. ¿Sí? Entonces, pues, eso depende, por supuesto, o sea, del formato que se suma. No hay un formato único para los estudios de suelos, hay que decirlo. No existe. Y pues eso también, de cierta manera, dificulta evaluar la presencia o ausencia de ensayos a partir de esto. Sí, porque puede ser que, o sea, a mí, no, a mí nadie me obliga, y eso vale la pena decirlo. Si ustedes revisan, por ejemplo, la NSR10, el código o la norma colombiana de diseño de puentes, o algún otro documento, o el manual de cimentaciones, él no exige en ningún momento que se hagan ensayos específicos para caracterizar el subsuelo, sino que él solicita que, pues, que haya un buen juicio profesional por parte del ingeniero geotecnista que permita determinar los parámetros. Entonces, claro, cuando se habla de un buen juicio, eso abre la puerta para unas situaciones bastante complejas, porque el buen juicio puede ir desde la realización de todos los ensayos habidos y por haber hasta la utilización de muchísimas correlaciones. ¿Sí? Esa es una parte delicada y no puedo simplemente, o no diré que sea simplemente un vacío de la norma. Espera un momentito. Esos cuadros con esas X, ¿usted me está preguntando por estos? Es por eso que me pregunta Vanessa. Vale. Esto no, esta es una representación. Vamos a buscar por aquí tengo la. ¿Dónde está? Esta es una representación de cuando se toma un tubito Shelby. No, pues eso, uno normalmente maneja un cuadro de convenciones. Cuando yo tengo el sondeo, yo lo que hago es, por ejemplo, los tubos Shelby, uno los coloca entre las dos profundidades en las cuales se están excavando y muchas veces se coloca como una X. Bueno, aquí qué pena que la X quedó tenazmente torcida. Yo coloco esto así. Ave María. Es solo eso, es ese intervalito. Sí, no quedó todo pintado, entonces de pronto puede ser eso, pero es una manera. Hay veces que la gente simplemente hace algo que también resulta muy útil. Dice, por ejemplo, coloca el dibujo y por acá en la mitad coloca esto así. ¿Sí? Y sobre eso, y dentro de eso coloca, digamos, la muestra. O sea que uno siempre trata de tomar la mitad de la muestra del estrato. No, Vanessa, eso es imposible. Porque es imposible. Porque usted no sabe, o sea, pues, de hecho, el sondeo tiene como finalidad definir ese espesor del estrato. ¿Sí me entiende? ¿Cómo yo podría hacer eso? Si yo quiero hacer eso, yo necesitaría hacer un sondeo inicial, determinar la estratigrafía y luego hacer un sondeo para esa parte. ¿Sí? No, realmente lo que nos solicita a nosotros, eh, pues lo que solicita la literatura y sobre todo las normas, es que cuando se hagan sondeos, cuando se hagan excavaciones, se hagan toma de muestras. A ver, hay una cosa que vale la pena tener en cuenta. Eh, Vamos a suponer que usted
que usted cogiera y se lleva, y usted puede tomar todo el material que salga del sondeo como muestra. ¿Por qué no? Pero a usted nadie le obliga a que todo ese material que tomó como muestra lo someta a ensayo. ¿Está bien? Uno, ¿qué es lo que va haciendo? Vamos a suponer, por ejemplo, esta perforación de la que estamos hablando, ella fue hecha con un barreno manual, o sea, un equipo manual de perforación. El equipo manual de perforación, por supuesto, limita las profundidades, limita los materiales, pero tiene una ventaja y es la precisión. ¿Por qué? Porque yo avanzo por intervalos por ahí de 40 centímetros. Entonces yo voy viendo rápidamente las cosas. ¿Qué me dice a mí la... ¿Qué es lo que me recomienda a mí? Que yo debo tomar muestras por lo menos una vez por metro. ¿Sí? Aquí en este primer estrato no se tomaron muestras porque estamos hablando de un suelo orgánico. Y ustedes saben que el suelo orgánico es un material que para nosotros no representa ninguna utilidad en términos mecánicos. ¿Sí? Miren que una vez se alcanzó el cambio de estrato, se alcanzó a bajar casi un metro, y se tomó muestra. ¿Qué dice esto? Hombre, si yo tomé muestra acá, yo deberé tomar o en el siguiente cambio de estrato. La verdad es que yo no tomo las muestras directamente en el cambio de estrato. ¿Por qué? Porque yo necesito que el estrato se me defina bien, si no yo voy a tomar una muestra que puede tener de los dos y eso no sería representativo. Entonces yo tomo, recuerden lo que les digo, o cada cambio de estrato o por lo menos cada metro. Entonces miren que aquí se bajó, se bajó, se bajó, se bajó y tú se alcanzó el estrato, el cambio de estrato. Se definió un poquito más el cambio de estrato y se decidió tomar otra muestrita. ¿Sí? El hecho de esas muestras, ese muestreo que tenemos allí es un muestreo inalterado, pero hay un muestreo alterado que se está tomando con mayor frecuencia, que se tomó, que como le digo, no quedó reflejado en esta figura. Entonces, por ejemplo, llegamos acá a los 3 metros y bajamos, bajamos, bajamos. Entonces vamos a suponer que hayamos bajado 40 centímetros con el, con, con el barreno manual. Y cuando se sacó el barreno, se vio que una parte del barreno estaba ocupada por un suelo de un color y otra parte por un suelo de otro color. ¿Sí? Entonces ahí dice, pucha, hubo cambio de estrato. Entonces, ¿qué hicimos en ese caso? Avanzamos, digamos, avanzamos otro viaje del barreno. Al sacar el barreno, nos dimos cuenta que ya el suelo estaba bien definido y se cogió del barreno y se sacó una muestrica alterada. ¿Sí? Mm, y se siguió, o sea, no, el muestreo inalterado, digamos, si usted se da cuenta, en este caso, Vanessa, aquí no se están reportando resultados de pesos unitarios ni de otros parámetros porque no existen muestras alteradas, muestras inalteradas, perdón. Y luego se bajó, se bajó, se bajó, hasta que este sí fue, que como se encontraron unos estratos, esto lo digo porque me acuerdo del día que se hizo este sondeo, por esa razón. Como se encontró, por ejemplo, este estrato que fue tan, tan, tan delgado, siempre existe la preocupación que uno diga, por ejemplo, que yo mande el barreno y me encuentre esto, un suelo acá y otro suelo acá, ¿cierto? Entonces uno dice, no, voy a bajar más y después de bajar más tomo la muestra, pero puede suceder a veces que ustedes estén bajando y por aquí está el cambio de estrato y cuando ustedes bajen se pierden el estrato. Entonces, ¿qué dijeron ese día los auxiliares? Dijeron, no, tomemos muestra inmediatamente para irnos, pues para poder tener seguridad. Además, porque por acá en los 5 metros, de ahí en adelante comenzar a manejar el equipo, no el proceso de barrenado, sino el proceso de recuperación de esos tubos, es un camello impresionante. ¿Sí? Entonces, pues, esa digamos fue la filosofía en el caso de este ensayo. ¿Sí? En el caso de este ensayo, estos manes trabajaron directamente con un equipo automático, o un equipo mecánico, perdón, no automático, y alcanzaron en este caso específico, vamos a ver, una profundidad de 20 metros de perforación. Esas profundidades no se alcanzan con equipos manuales de ninguna manera. ¿Vale? Sigamos acá. ¿Y los manes qué hicieron?
Los manes revistieron, creo que fue, los manes tuvieron que haber revestido las paredes del, ¿qué? De la perforación. Esos revestimientos se tienen que, o sea, yo tengo que, por ejemplo, ensayar el material, o sea, yo no puedo, digámoslo de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que en el primer video que les mostré el miércoles los tipos colocaban el revestimiento, que era como un tubo más grande? Perdón. Ay. Bueno, vamos a ver, ubiquémonos en el terreno. Tan, acá estamos. Y comenzamos a hacer una perforación. En los primeros metros que yo no los ensayo, yo rápidamente pongo mi revestimiento, unos tubos acá, listo. Pero la idea es que cuando yo entre con el, por ejemplo, con el muestreador, el SPT, yo no voy a hacer el ensayo sobre una zona que esté revestida. Yo llego al fondo de la perforación, hago mi procedimiento, bajo un poquito más y cuando ya baje, bajo el revestimiento. Sigo bajando y bajo revestimiento. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque como les decía, va a llegar un punto o pueden aparecer algunos suelos que ya tengan una resistencia tan bajita que cuando yo trate de hacer la perforación se me va a cerrar. A veces ese revestimiento no se puede bajar demasiado, también por un asunto asociado a la enorme dificultad a veces para recuperarlo. A veces yo trato de recuperar el revestimiento y pues me digo, pucha, no sale. Y si no sale, pues no sé, tocó dejarlo por allá. Y eso, pues, digamos, no es algo que resulte para nada deseable. ¿Sí? Mm, bueno, bueno, primero que todo, ¿respondí su pregunta, Vanessa? ¿O hay alguna otra duda sobre esto? No, profe, todo claro. Vale, listo. ¿Tienen ustedes alguna otra pregunta sobre esto, muchachos, o vamos bien ahí? ¿Mm? ¿Está bien? Bueno, listo. Entonces, vamos a comenzar, como les decía, con este sondeíto. Con este sondeíto. Entonces, lo que voy a hacer, primero que todo, vamos a correr esta figurita. Ya me vino con rayoncitos y todo, no hay problema. Llevémosla así. Entonces vamos a comenzar con esta figurita. Espera un momentito, yo borro lo que no sea, lo que no me resulte útil, que fue como esta figura de acá. Bueno, ya. Entonces vamos a comenzar, a partir de la información que tenemos, vamos a comenzar a determinar pues los parámetros, digamos, de resistencia al corte. Vámonos acá. Ustedes están viendo la pantalla dividida en dos cosas, ¿cierto? Están viendo por un lado el tablero y por otro lado la presentación de PowerPoint, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces vamos a buscar acá algunas ecuaciones. Mm, A ver, aquí hay una discusión importante. Este artículo, que fue presentado por el ingeniero González en el año 1999, establecía pues que la energía de referencia para Colombia era el 45% y pues que todos los métodos debían referirse al criterio de 45%. Pero la ASTM después lanza la consigna de unificar las energías. Hay personas pues que, pues, que todavía se apegan a ese criterio, pero la tendencia es a que nos vamos al 60%, no nos quedemos en esas cosas anteriores. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo tengo una energía que está asociada, por ejemplo, a un criterio de 72%? Por ejemplo, en el caso de esto que nos aporta, nos dicen acá. ¿Sí? ¿Qué debo hacer yo en esos casos? Entonces vamos a ubicarnos acá. Recuerden que las ecuaciones decían esto. Esta es la manera como yo reaproximo la energía o los valores que tengo a la energía de referencia del ensayo de penetración estándar. Vamos acá. Entonces, por ejemplo, en este caso específico, por ejemplo, aquí tenemos, esto dice que es, aquí, perdón, digamos que esta de Kishida dice que esta N
perdón, este phi, y eso se habla de un phi equivalente, ya miraremos por qué, es igual a 15 más la raíz de 20 por N1 de 72%, es ahí, ¿cierto? Ok. Entonces lo que vamos a hacer es convertir eso, por ejemplo, a 60%. Entonces lo que hacemos es, ese N1, digamos, para tener el N60, en ese caso vamos a coger ese N1 a 72, lo multiplicamos por punto 72 y lo dividimos por punto 60. ¿Eso cuánto les da? Me hacen el favor, muchachos. 1.2. 1.2. Y usted me hace un favor, me multiplica 1.2 por 20. 24. 24. Entonces la ecuación nos va a quedar phi equivalente va a ser igual a 15 más 24 que multiplica a n1 de 60. ¿Ven? Entonces ya la ecuación nos queda transformada para ese parámetro. ¿Está claro? Eso es básicamente lo que hacemos y de hecho, cuando vean el artículo, pues que les sugiero que lo hagan, van a encontrar que él obtiene esa misma tabla que ustedes ven en la diapositiva que está localizada a la izquierda de la pantalla, la recalcula toda para 45% de eficiencia. Listo. Pero bueno, vámonos con alguna ecuacioncita de estas de por acá. Vamos, por ejemplo, con una ecuación más nueva. Vámonos con esta. Claro, ¿qué deberíamos hacer? Deberíamos producir, bueno, realmente una ecuación que es muy utilizada es esta. Es esta. ¿Sí? Entonces podemos utilizarla. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Primero que todo, necesitamos corregir nuestro parámetro. ¿Qué es lo que vamos a hacer, muchachos? Recuerden que para calcular ese N160, yo necesito, primero que todo, determinar la corrección por sobrecarga. ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer inicialmente? Eh, Realmente, nosotros necesitaríamos conocer la eficiencia, o no tanto la eficiencia, sino el tipo de martillo y las condiciones que se utilizaron. Eso muchas veces está en el equipo. Eso, digamos, en este caso no lo tenemos. Entonces vamos a asumir que en nuestro caso vamos a tener una eficiencia del 45%, que es lo normal en Colombia. Entonces la vamos a llevar a 60%. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar, espera un momentito, voy a aprovechar acá, hagámoslo así. Entonces acá vamos a escribir, madre, perdón, yo quiero aquí mover una cosa. Bueno, no pude. Primero muevo esto de acá. Yo quiero, esperen un momentito, colocar SN60. Entonces comencemos acá. En el primer caso, yo lo que voy a tener es, voy a escribir acá, 9 multiplicado por punto 45 sobre punto 6. ¿Cuánto daría ese valor? 6.75. Entonces 7. ¿Listo? En el segundo caso tenemos 7. Entonces sería 7 por punto 45 sobre punto 6. Vamos. 5.25. Siempre es aproximal mayor, ¿cierto? Eh, no, creo que no hay un criterio único allí realmente. Porque, por ejemplo, en este caso, aproximar al mayor sí involucra pues irse, alejarse bastante. Dejemos en 5 en esta oportunidad. Vamos con el siguiente, por favor. 8. 6, profe. Gracias. Entonces, perdón. Ay. Entonces, 6. El siguiente
Mire, aquí ustedes ya de entrada, qué pena, esperen que se me fue esto aquí muy lejos. Miren que ya la anotó, Vanessa, gracias. Miren que ustedes aquí ya de entrada se dan cuenta que aquí tuvo que haber habido un cambio de estrato. ¿Sí ven? Entonces, ahora sí me puede reportar nuevamente ese valor, ¿es tan amable? 15.75. Listo, vamos aquí a 16. La otra Desechar, es 14.25. ejemplo aquí en 14. Ay, 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 por favor. Aquí Luego la tuvimos otra algo. Espera un momento. 60/5, ¿Cómo, perdón? que dice en la 60/5. siguiente. Ya me acerco. Lo que pasa es que aquí hubo un detalle. 5 pulgadas, son que, o sea, 5 pulgadas. En este caso, si usted se da cuenta, aquí según lo que nos dice esto es que él solamente para 5 pulgadas necesitó 60 golpes. ¿Sí, sí me entiende? ¿Cuántas pulgadas tiene un pie? 12, 12, creo. ¿cierto? Ese fue lo que sucedió en este caso específico. Aquí hubo una condición de rechazo, o sea, el ensayo no se pudo terminar. Ellos no pudieron avanzar las 12 pulgadas de ensayo porque ya llevan 60 golpes. Entonces acá hubo un detalle, pero entonces, ¿cuál es la obligación? Los tipos tienen que avanzar un poquito porque o bien encontraron una roca o encontraron alguna cosa, pues, madre, perdón, o encontraron alguna cosa, por ejemplo, puede ser un estrato rocoso, puede ser un lecho aluvial, que es algo muy frecuente en esa zona. Entonces, digamos aquí colocamos rechazo. ¿Sí? Entonces los tipos tuvieron que, no, no, qué pena, ¿este cuánto era? Este era 20, este 19 era cuánto. Lo que dice acá, que a 14, ya, 14. Ahora sí, rechazo. No, miren que ellos pasaron esos materiales y más adelante continuó existiendo suelo. O sea, muy probablemente en este caso encontraron algún material o sea, encontraron una roquita, encontraron alguna cosa y eso pues afectó la ejecución del ensayo. Entonces acabamos en rechazo. ¿Sí? Vamos entonces al siguiente. Al siguiente, tenemos un N de 24. ¿Cuánto sería eso? 18. 18. 18. Digamos. Al siguiente tenemos un N de 41. Un momentito, esto se me baja. Miserable. Un N de 41, mírenlo, ahí está. ¿Cuánto sería? 30.5. Entonces sí, ese es el que siempre lo ponen a dudar. Digamos, dejémoslo en 31. Un N de 26. 19.5. Luego sigue 27. 20.25. Luego sigue 13. 9.75. Luego 11. 8.25. 15. 11.25. 23. 17.25. Y termino el sondeo. Ok, pero yo voy a conectar estos valores porque después está uno por ahí bien, bien desubicado y lo lee mal. Ah, aquí pues ahí sea bien, bien que bien artesanal, pero por lo menos para aprovechar esta información. Uy, qué pena. Ven, ahí
lo torcido, muchachos. Ok, bueno. Vamos a evaluar este miserable hombre. Ya. Vamos a evaluar qué material tenemos nosotros. Miren que si ustedes se dan cuenta, voy a ocupar toda la pantalla y voy a aumentarle un poquito el zoom. Si ustedes se dan cuenta, ustedes recuerden, les voy a mostrar dónde está esto, porque creo que es como lo más importante aquí saberlo. Pero esto cómo va. Bueno, muchachos, todavía falta creo que la mitad del curso por darme la respuesta de esta encuesta del acta de concertación. Les encargo, pues, chicos, eh, pues que lo hagan para poder reportar lo que les decía. Vale. Yo decía que este es el río Ariguaní, ¿no? Esperen un momento. Vamos a alejarnos de acá. Ah, no, esto ya es, esto no es el límite entre el departamento la que se me hizo ese río. Ya. Miren acá. Esto es por acá cerca del municipio de Bosconia. Voy a colocar la vista satelital y les doy como una idea de qué es eso. Y aquí voy a rayar. Esta formación que tiene esta zona, todo este triángulo que tenemos en esta zona, que de hecho, bueno, más o menos es así, bueno, esta es la formación de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿está bien? Claro, pero realmente ella no va tan lejos, ella viene más como por acá, ella viene como más por acá debe estar, se me perdió Valledupar está acá, no, la formación más chiquita, disculpen que se me fue la mano gráfica, una cosa tan, tan, tan desproporcionada, en la corrida. O sea, la formación de la Sierra Nevada de Santa Marta es esto de acá, esto de acá y esto de acá. Es este pedazo. Hacia el otro lado, aquí no puedo. Por acá tenemos el río Magdalena. Bueno, esto ya es Venezuela. Esperen, yo ubico. No sé, tenemos. Sí, pues, madre, disculpe. Mm, Realmente muchas veces dibujar en esta vaina de Webex no es tan bacano porque. Ajá. Miren que toda esta zona que tenemos acá. Epa, eh, marca la desembocadura del río, o sea, todo esto hace parte pues como de la depresión Momposina, toda esta zona, toda esta llanura de inundación del río Magdalena. O sea, lo que tenemos en general en esta zona son suelos provenientes de dos factores. El primero son puras zonas aluviales del río Magdalena. Y lo segundo, hasta de cierta manera, son suelos generados como depósitos de origen marino. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en esa zona o qué esperamos tener en esa zona? En esa zona esperamos tener suelos arenosos y adicional a esos suelos arenosos podemos tener de pronto algunos suelos limosos, arcillosos o limoarenosos, limoarcillosos. Y todos son suelos naturalmente ¿de qué? Son suelos sedimentarios específicamente. Entonces voy a quitar esto acá, inmediatamente se me borra. Esperen, yo miro dónde es que se me hizo el hijo de madre Río Magdalena que se me escondió. Acá está Texter, lo que viene por acá. Entonces volvamos acá. Entonces miremos lo que tenemos. Tenemos suelos limoarenosos, arenas, ah, con algunos materiales. Son puras, sí, mira que si se dan cuenta, muchachos, ¿ustedes se alcanzan a leer la descripción de los materiales o no? O voy muy rápido o está muy pequeñito. Sí, se alcanza a ver, pues. Vale. Miren que son puros materiales arenosos en general. Hijo de madre. Ta, tan. A esta información, a esta información le hacen falta otros ensayos, hay que decirlo. Porque el problema es que, por ejemplo, una arena como esta, que dice que está en una matriz limosa,
yo no sé hasta qué punto realmente ese material se siga comportando o bien como una arena o se comporte principalmente como un cohesivo, ¿sí? Pero digamos que en general esos materiales todavía conservan esa estructura granular. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, muchachos, es comenzar a calcular esa corrección por profundidad. Entonces voy a abrir acá nuevamente la presentación. Perdón, que la tenía por acá más atrás, creo. Ok, le vamos a ubicar, aquí hay diferentes propuestas. El ingeniero González nos recomienda la ecuación ¿de qué? De C de Idris, que son pues ecuaciones gringas. Vamos a ver si la tengo acá y si no la tengo ya más adelante. Pero bueno, entonces si no, hay otras ecuaciones también bastante, digamos, recomendadas. Vamos a buscar, por ejemplo, permítame, yo miro. Estas son ecuaciones de Kempton, de Peck. Vamos con una que es muy utilizada que puede ser. Espera un momentito. No, es que sí. Esperen que ese señor recomendaba una. Espérenme un momentito. Esta. ¿Cuál es esta ecuación? ¿Eh? Ah, pucha. Pues acá está. 1 menos k por logaritmo de RS. Claro que él utiliza un RS de 1, si no estoy mal. No, no me gusta mucho porque da unos parámetros como muy cerrados allí en esto. Vámonos con esta sencillita. ¿Sí? Está acá. Cn es igual a 100 sobre la raíz del esfuerzo vertical efectivo. Entonces, lo primero que tenemos que calcular, muchachos, en nuestro caso, antes de continuar, es el esfuerzo vertical efectivo de este material. Lo que voy a hacer, que no se me mueva esta cosa. Permítanme acá. No, eso se me vuelve ya un lío. Hay que colocar otro, voy a hacer la manito acá. Entonces, lo primero lo que vamos a calcular acá, muchachos, para este caso, es ese esfuerzo vertical efectivo de este material. Entonces, ¿qué necesitamos para el cálculo del esfuerzo vertical efectivo? Necesitamos el peso unitario del material, necesitamos la profundidad y también necesitamos la profundidad del nivel freático, ¿cierto? Eso es fundamental. Entonces, voy a hacer una cosa, muchachos. Les voy a, les voy a publicar a ustedes esta hoja, estas dos hojas se las voy a dejar en el Schoology para que ustedes me hagan el favor y para el miércoles me traigan el cálculo de los esfuerzos verticales efectivos de estos materiales. ¿Está bien? Los valores del peso unitario, pues ustedes los van a poder obtener a partir de las tablas que les he dejado en las presentaciones. Las profundidades, ¿cómo lo van a hacer? Miren que las profundidades están dadas en intervalos de 50 centímetros, de 0 a 0,50, de 1,50 a 2, así. Entonces lo que ustedes van a hacer es calcular el valor intermedio. Entonces en este caso vamos a trabajar para 3,25, en este caso vamos a trabajar para 1,75, en este caso 0,25 y así sucesivamente. Y les decía a ustedes, y se los voy a recordar para que, igual pues para que no les quede faltando, que la profundidad del nivel freático, en este caso es 25 centímetros. ¿Sí? Muchachos, ¿son capaces de hacerlo? ¿Cómo la ven? ¿Mm? ¿Está todo bien o no? Sí, profe. Profe, usted nos va a dejar esas tablas en algún lado, en la Schoology. Las presentaciones. La No. presentación. Los datos para hacer el ejercicio. Sí, sí, lo que le dijo Juan Esteban, yo más tardecito cojo esta hoja, pues esta hoja librecita. Esta hoja libre. Bueno, el tablero igual podemos hacer como en el curso de mecánica de suelos, que yo se los volviera a pasar, pero creo que no hay mucha información todavía. Lo que voy a hacer es que estas dos hojas se las voy a dejar en Schoology. Les voy a dejar de pronto algo así como ejercicio para tal día. ¿Sí? Hagamos el ejercicio, muchachos, porque ¿cuál es mi intención? A ver, la idea mía
estoy buscando unos perfilitos para pasarles y que ustedes se organicen en grupos de 4 integrantes. ¿Sí? No los he terminado de encontrar, esta parte la podemos hacer más rápido. Y la idea es, les voy a dejar a todos ustedes como un trabajito, y ese trabajito va a tener un valor que va a ayudar, pues un valor, va a corresponder a un porcentaje del primer parcial. ¿Está bien? ¿Sí les parece así? Pero entonces quiero que esta primera parte la hagamos juntos. Hagamos juntos. Me he demorado más de lo que esperaba en este capítulo, lo sé, pero realmente creo que, o sea, si no tenemos una idea de cómo obtener esos parámetros, podemos tener dificultades para otras cosas. Entonces les voy a subir estos parámetros. Recuerden que la presentación está en Schoology, que adicional en Schoology ustedes también tienen las correlaciones, algunas. Cuando ustedes utilicen correlaciones, siempre me deben decir cuál utilizaron. Y eso no es solo porque sea conmigo, es porque la práctica obliga a que ustedes digan qué correlación utilizaron para uno realmente poder hacerle una trazabilidad al proceso. Muchachos, ¿tienen preguntas, inquietudes, cosas que no hayan quedado claras? Por favor, tranquilos que es importante. Hay algo que yo quiero que tengan ustedes muy presente, muchachos. En la ingeniería geotécnica estamos siempre lidiando con materiales que no se adecúan exactamente a lo que está en la literatura. Entonces, a veces es un poco difícil. Por ejemplo, miremos esa clasificación. Habana, una arena Habana en matriz de limo, una arena Habana grasácea, yo creo que es grisácea, pero eso es un poco difícil porque pueden ser materiales muy parecidos o pueden ser materiales muy diferentes. En este caso, la diferencia donde radica, miren el SPT aquí y miren el SPT aquí. Pero miren que en estos dos casos tenemos dos materiales marcadamente distintos en clasificación, pero el SPT es prácticamente el mismo. Entonces allí hay que tener un juicio crítico bastante cuidadoso y sobre todo tratar de, es que puede sonar raro, pero toca tener un poquito de imaginación. O sea, no, hay que leer como muchas cosas para tomar decisiones. Entonces eso, muchachos, yo más tarde subo estas hojitas y cualquier cosa en el transcurso del fin de semana o a inicios de la próxima semana, por supuesto que estaré disponible para preguntas. eh, y pues no, muchachos, eso, pues les agradezco muchísimo el tiempo, les deseo a todos un feliz fin de semana eh, y no, gracias. Chao, profe, gracias. Muchas gracias, profe.